El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Al bajar con ellos, se detuvo en una llanura. Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda la Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón. Entonces Jesús, fijando la mirada en sus discípulos, dijo: Felices ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Felices ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Felices ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Felices ustedes cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten y los proscriban, considerándolos infames a causa del Hijo del Hombre. Alégrense y llénense de gozo en ese día, porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo. De la misma manera los padres de ellos trataban a los profetas. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo. Hay de ustedes los que ahora están satisfechos, porque tendrán hambre. Hay de ustedes los que ahora ríen, porque conocerán la aflicción y las lágrimas. Hay de ustedes cuando todos los elogien. De la misma manera los padres de ellos trataban a los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos nuestro recorrido por el Evangelio de Lucas y hoy tenemos para nuestra reflexión este texto del capítulo 6, en el que Jesús nos da un discurso en el que nos plantea 4 bendiciones y 4 diatribas. O sea, este sería el equivalente de San Lucas al discurso de las bienaventuranzas en el Evangelio de Mateo. Aquí el Señor nos presenta 4 y 4, 4 bendiciones y 4 advertencias o maldiciones. Es un discurso que se suele llamar el discurso de los macarismos y diatribas, o sea, las bienaventuranzas serían los macarismos por la palabra griega que precede la bienaventuranza, esas felices ustedes, en griego makaroi, de ahí macarismos, y las diatribas, ay de ustedes, estos ayes que el Señor pronuncia. En este discurso el Señor nos da una vuelta de campana a la lógica del mundo, porque proclama felices a los pobres, felices a los perseguidos, felices a los que sufren, contra lo que es el pensamiento habitual del mundo, donde la felicidad reside en otras cosas. Y nos advierte justamente contra seguir la lógica del mundo. O sea, la verdadera felicidad no está en aquellas cosas que el mundo nos propone como felicidades y como bienaventuranzas, sino que la verdadera felicidad está en seguir a Dios y en perseguir y buscar la felicidad eterna. Una felicidad eterna que no la podemos conseguir si no es siguiendo el camino de los 10 mandamientos, como lo hemos dicho muchas veces, vivido desde la óptica de las bienaventuranzas. O sea, el encuentro entre el creyente y el mundo es un encuentro en el que se produce una contradicción. Una contradicción entre la lógica del mundo, representada por estos ayes o diatribas, y la lógica de Dios, que es la lógica de las bienaventuranzas. Vivimos en un mundo donde todo lo que se nos propone busca negar a Dios. La felicidad la tenemos que buscar en cosas, la tenemos que buscar en personas, las tenemos que buscar en circunstancias o situaciones que nos brinden placer, mientras que la verdadera felicidad no está en eso, sino que la verdadera felicidad sigue estando siempre, desde la óptica de Dios, en buscar la vida eterna y el encuentro definitivo con Cristo. En este sentido, obviamente, la lógica del mundo se
se opone, y se opone muy fuertemente, al punto que vivimos en una sociedad y en una cultura que aplica la cancelación, es decir, todo aquello que no responde a la óptica del mundo, todo aquello que no responde a las propuestas del mundo, tiene que ser cancelado. Vivimos en una sociedad que pregona a los cuatro vientos la necesidad de la libertad de expresión. Pero en la práctica, ¿qué sucede? En la práctica está solamente la libertad de expresión para aquellos que siguen la lógica del mundo o siguen el relato oficial. Entonces, cualquier cosa que se diga que no está de acuerdo con el relato oficial o con la lógica del mundo, por más fundamento científico que tenga, por más lógica que se aplique, por más fundamentación en el Evangelio, entonces tiene que ser cancelado. Tiene que ser cancelado porque no responde a los intereses de los que manejan los hilos. Entonces esa libertad se ha convertido en una ironía y en una burla contra todos. Hoy en día sostener los valores del Evangelio, sostener los valores de la verdad, es motivo de persecución. Entonces el Señor nos dice, bienaventurados los que son perseguidos por causa de la verdad, bienaventurados los que son perseguidos por el Evangelio, bienaventurados los que son perseguidos por seguir a Jesús el Señor. Y en este momento estamos viviendo un tiempo de persecución, que no es algo nuevo, porque en realidad esa persecución siempre estuvo, más solapada, menos solapada, más a la luz del sol, menos en la luz del sol, pero siempre esa persecución a lo largo de la historia la tuvimos. Solo que hoy en día adquiere otras dimensiones. Si nosotros vemos lo que pasa en las redes sociales, nos vamos a dar cuenta que estamos viviendo esa cultura de la cancelación para todo aquello que no representa los intereses de los que manejan los hilos. ¿Quiénes son los que manejan los hilos? Y es un poco difícil saberlo, pero seguramente que no se están dejando guiar por el Espíritu Santo, sino que se están dejando guiar por el otro Espíritu. Porque quien se deja guiar por el Espíritu Santo no va a combatir nunca la verdad, no va a combatir nunca contra los valores del Evangelio, no va a combatir nunca contra la justicia. Entonces, vivimos, y esto tenemos ejemplos recientes, cuando los verdaderos malhechores andan sueltitos y vivitos y coleando y dando vueltas por ahí, mientras que los denuncian son los que sufren las consecuencias, sufren la persecución e inclusive se los amenaza con meterlos presos. Porque los valores de la verdad han sido alterados. Por eso es que vivimos un tiempo que es difícil, vivimos un tiempo que la verdad parece que hay que esconderla, vivimos un tiempo donde lo políticamente correcto es ocultar la verdad y disfrazarla lo suficiente como para que no moleste. Y la verdad lamentablemente es molesta. La verdad del Evangelio es molesta. Y como creyentes estamos llamados a anunciar esa verdad a como dé lugar, oportuna e inoportunamente. Creo que estamos en un momento en el que tenemos que hacer una opción de vida. Y sobre todo dejarnos guiar por el Señor para vivir los valores que Él nos propone, para seguir la lógica de las bienaventuranzas, viviendo los 10 mandamientos de su ley. Pidámosle al Señor que nos ayude, que nos ilumine, que nos guíe y por sobre todas las cosas nunca dejemos de lado la oración, el encuentro personal con Dios, y que sea a partir de ese encuentro personal con Dios que nos larguemos a vivir según las bienaventuranzas. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado.